Quiero empezar compartiendo esta palabra que de repente, y va a sonar como medio extraña, y ayúdame Jason con la primera imagen. Quiero empezar contando una historia. Se dice que había una pareja que viajaba mucho. Ellos eran de Inglaterra, pero les gustaba coleccionar antigüedades. Viajaron por Europa y llegaron a Alemania y entraron a una tienda muy especial. En esa tienda encontraron que había de toda clase de vajillas y antigüedades de porcelana. Quedaron sorprendidos porque encontraron que había una taza de té muy hermosa. Era la taza de té más preciosa que ellos habían podido encontrar, y habían conocido muchas, habían conocido varias. E inmediatamente le dijeron al dependiente de la tienda de antigüedades: queremos comprarla. Se acercaron, la tomaron y curiosamente la taza de té comenzó a hablar. Oiga, usted no entiende, decía la tacita de té. Yo no siempre he sido una taza de té. Hubo un tiempo en que yo era un poco de tierra rojiza tirada por ahí. Pero un día mi alfarero me tomó, me recogió de donde estaba tirada y me llevó a su taller. De manera extraña, me tiró allá en el taller. Yo me enojé y le dije: ¿por qué me tiras? ¿Por qué me tratas así? Y él solamente me dijo: todavía no, todavía no. Luego, al otro día, de manera bien sorprendente, me colocó sobre la mesa. Pero me empezó a golpear y a golpear y a golpear. Me maltrataba y me sacaba cosas. Yo le dije: ya, pare, no me golpee más. Y él solo me dijo: todavía no, todavía no. Luego me puso en una rueda y me puso a dar vueltas y vueltas, y yo ya casi mareada le dije: ya, pare, no más, deténgase, bájeme. Y él me dijo: todavía no, todavía no. Luego me formó. Cuando me formó, hizo lo más cruel que yo podría suponer que se le habría de ocurrir a él. Me metió en un horno bien caliente. Yo, como podía, golpeaba el vidrio del horno y le gritaba: sáqueme, me quemo, me voy a morir. Y logré leer en sus labios que me decía: todavía no, todavía no. Por fin me sacó y me colocó en su mesa. Me empecé a medio recuperar de ese horno tan caliente, y cuando ya me empecé a enfriar, me echó un poco de lacas y líquidos de unos olores muy fuertes. Creí que me iba a vomitar de tanto olor tan terrible. Y le dije: basta, no más. Y él me dijo: todavía no. Terminado eso, pasó lo peor que me podía pasar.
Me metió a un horno 2 veces más caliente que el anterior. De nuevo le supliqué que ya no lo soportaba más, que me ayudara, que me sacara de ese horno. Y me dijo, bien. Puso un espejo frente a mí y me dijo, ahora mírate. Cuando yo me vi, dije, no puede ser. Yo era arcilla roja, tirada. Y ahora me había convertido en una hermosa taza de té. Y el alfarero dijo, yo quiero que recuerdes algo. Yo sé que te dolió ser golpeada, enrollada, pero era que querías sacar lo que no servía de ti. Sé que te mareaste cuando te coloqué en la rueda a dar vueltas, pero si no lo hubiera hecho, no te había dado una forma tan redonda y perfecta. Sé también que en el horno caliente quisiste morir y desfallecer, pero si no lo hubiera hecho, fácilmente te hubieras quebrado. También sé que cuando te metí en el horno más caliente, realmente creía que era tu fin, pero hoy eso hizo que los colores que te puse se afianzaran en ti y fueras más brillante y pudieras ser más apreciada. Hoy tú eres un producto terminal. Y cuento esto porque la vida cristiana es similar. Sé que a muchos le habrá llegado en su correo electrónico alguna vez esa historia. La vida cristiana es lo mismo. Un día decidimos caminar con Jesús y caemos en la mano de nuestro alfarero divino. Y ese alfarero lo que ha hecho durante todo este tiempo en que tú has caminado con él es formarte. A veces la vida se te complica. Tienes pruebas, tantas pruebas, tantos dolores, tantos sufrimientos que levantas tu voz y dices, Dios, ya no más, no más, por favor. Y el Dios de los cielos te dice, todavía no, todavía no. De manera equivocada, algunos han creído que la vida cristiana es un llamado a parar de sufrir. Y esto es una herejía que se trajo del Brasil. Es una herejía. La vida cristiana no es un llamado a parar de sufrir. La vida cristiana es un llamado a aprender a sufrir. Dígale a su hermano, aprenda a sufrir. Bueno, está bien, dígaselo más convencido. Dios nos ha llamado a aprender a sufrir. Porque la vida cristiana es eso, hermano. Si usted me muestra el primer versículo que diga pare de sufrir, hermano, de verdad, estaríamos hechos. Por eso quiero compartir en esta hora una palabra que he titulado supere el sufrimiento. ¿Cuál sería la pregunta que usted le haría al mensajero? Acuérdese que yo soy el mensajero. A mí me mandaron, sí, cualquier enojo, cualquier reclamo, recuerde, siempre lo he dicho, ¿sí? Pero para los que han llegado nuevos a la iglesia, que recuerden que aquí es el mensajero, ¿sí? O sea, ¿qué hace usted con el mensajero que llega de Servientrega, le recibe y ¡pum!, le tira a la puerta y saque para allí? Entonces lo que le interesa es el mensaje. ¿Listo?
¿Cuál sería la pregunta que usted le haría al mensajero? Pastor, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer frente al sufrimiento? ¿Qué hacemos nosotros los cristianos cuando Dios nos permite pasar por todas estas situaciones? A veces no las entendemos. A veces no las entendemos. Y sin lugar a duda nos producen dolor. ¿Qué debo hacer frente al sufrimiento? Abra su Biblia en la carta del apóstol Santiago, capítulo número 1, versículo número 1. Santiago está finalizando la Biblia, está después de la carta a los Hebreos y antes de las dos cartas del apóstol Pedro. O sea, está al fondo a la derecha, así que váyase bien al fondo, hermano. Santiago, capítulo 1, verso 1, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga su obra, la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén y amén. Hay una verdad en este texto, y la verdad es que sin importar el sufrimiento, no importa por la que estemos pasando, no importa hasta dónde nos haya llegado el agua, con la ayuda del Señor podemos superar el sufrimiento. Y lo que yo quiero que entendamos en esta hora es que el sufrimiento es una tremenda oportunidad para el crecimiento. Sin sufrimiento no hay crecimiento. A ver, dígaselo a alguien. Sin sufrimiento no hay crecimiento. Y si queremos crecer y queremos madurar, bueno, nadie, creo que me equivoqué de iglesia, va a tocar ir a predicarlo al parque mejor. Si queremos crecer y queremos madurar en la vida cristiana, hay una asignatura, hay una materia que no la vamos a poder pasar por alto. No es electiva,
es una materia que es transversal en la carrera. Es una materia que el mismo Señor Jesucristo dijo, imposible es que no venga a ver usted de esa materia, el sufrimiento. Cuando vemos este texto, tenemos que saber que lo escribe Santiago, el medio hermano de Jesús. Algunos dicen que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Es un poquito más adelante del año 50 después de Cristo. Santiago escribe esta carta y en el versículo 1 se dice que los destinatarios de esta carta son las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Lo leyó? Versículo 1. Y probablemente cuando Santiago se refiere a esto, usted se preguntará, ¿y por qué estaban en la dispersión? No, es que en ese tiempo habían unos paquetes muy buenos de On Vacation, de Falabella Viajes, de El Éxito, y entonces todos decidieron irse. No. ¿Por qué estaban en la dispersión? Porque eran perseguidos por causa del Evangelio. No eran perseguidos por los errores que hubiesen cometido en su vida. No eran perseguidos porque definitivamente habían cometido algunas fallitas y venían tras de ellos. Eran perseguidos porque amaban a nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me da mucha tristeza, porque cuando yo conocí del Evangelio, mis pastores que me llevaron a conocimiento de la palabra, lo que me enseñaron en ese momento, la palabra que siempre oí yo desde este púlpito que estaba aquí a este lado, es que imposible es que no vengan los problemas, y que la persecución viene, que los problemas vienen, que la situación difícil viene, pero que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio aún en las tribulaciones. Así que podríamos decir que estos hermanos son hermanos que han experimentado lo que lamentablemente se conoce aquí en Colombia, el desplazamiento forzado. Es decir, estos a los que se les manda esta carta están sufriendo. Los que reciben esta carta están sufriendo, no por haber hecho lo malo, sino por causa de la fe. Pero Santiago escribe esta carta con el ánimo de ¿qué? Ayudarles, animarles, a decirles, motivarles a seguir adelante. Porque cuando uno mira el versículo número 2, este versículo nos empieza a dar luz acerca de cómo superar el sufrimiento. Porque mire cómo dice la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, si miramos detenidamente el texto, la Biblia dice cuando os halléis. En la Nueva Versión Internacional dice cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y cuando el texto dice esto, no está diciendo, hermanos, por si acaso vienen las pruebas. No, sino que de manera clara, ¿qué dice? Cuando estén en pruebas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Querrámoslo o no, tendremos que afrontar pruebas. Y en este auditorio hay algunos que acaban de salir de la prueba. Ninguno, bueno, listo, no importa. Tal vez clasifiquen los siguientes. Que otros que están en este momento en la prueba. Y otros, qué pena para los que no han desayunado, dañarles el desayuno, o para los que ya desayunaron, dañarles el almuerzo. Otros que van a estar en prueba.
Las pruebas son inevitables. Tenemos que pasar por ahí. Y no solo el texto dice en el versículo 2 que tendremos que pasar por esas pruebas, sino por diversas, o sea que hay un catálogo de pruebas. Hay como una separata, ¿cómo le llaman? Sí, eso que le llega a usted por debajo de la puerta de Jumbo. ¿Cómo se llama? Sí, brochure, toda esa cosa. Donde le dicen jabón, 15,000 pesos. Compre 3, lleve 2. Aquí dice que hay diversas. O sea, hay algún surtidito ahí, ¿no? Lo cierto, hermano, es que hay pruebas para escoger. Hay quienes en esta mañana están pasando por la prueba financiera. Hay otros que están pasando por la prueba en la familia, en el hogar. Hay otros que están pasando por la prueba de cancelación de su contrato de trabajo. Lo despidieron. Hay otros que están pasando porque lo acaban de robar. Eso es una prueba. Para otros la prueba puede ser de carácter médico. Llegaron esos exámenes y los resultados no fueron muy alentadores. Acaban de pasar por una gripa de esas de los que los dejó, pero todavía están con caldito de pollo. En Perú se llama dieta de pollo. Diversas pruebas, diversas. O sea, hay una gran variedad. Pero lo que me llama la atención es lo que dice Santiago que debemos hacer cuando estemos en diversas pruebas. Porque seamos sinceros, cuando usted y yo estamos en pruebas, ¿qué es lo más natural? Por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo más lógico, entre comillas, que uno hace cuando está en pruebas? ¿Qué hace uno? Voy a procurar dar algunas opiniones. Se amarga. Algunos en las pruebas se desaniman, se desalientan. Vea, ¿qué me sirve haber venido a la iglesia? ¿Sí ve? Y preciso ahora que comienzo a venir a la congregación. Otros se angustian, se deprimen. Todo yo. ¿Por qué a mí? Es típica, ¿no? Soy el único al que le pasa esto. Y eso es lo normal, amargarse y deprimirse. Pero, ¿qué dice el versículo? Hermanos míos, tened por sumo gozo. La Nueva Versión Internacional dice, considérense como muy dichosos. Y yo les pregunto, ¿eso es fácil? Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y ni qué hablar de la traducción al lenguaje actual. Escuche, ustedes deben sentirse muy felices. ¿Cuándo? Es decir, se encuentra usted con el hermano y le dice, hola hermano, ¿cómo está? Hacía rato que no le veía. ¿Qué más? ¿Cómo me le va? Uy, hermano, dichoso. Ah, sí, ¿y eso por qué? Ayer me echaron del trabajo. ¿Qué? ¿Cómo así que lo echaron del trabajo? ¿Y está feliz? Sí, es que la Biblia dice que debemos considerarnos dichosos cuando estamos pasando por pruebas. Difícil, ¿cierto? Hermanita, ¿cómo me le va? ¿Cómo me le ha ido en la casa?
Pues ahí, con cáncer, dice el médico que me quedan 6 meses de vida, pero estoy de una alegría tremenda. ¿Ah? Eso es absurdo, ¿cierto? Eso es ilógico, pero casualmente esa es la primera clave si queremos superar el sufrimiento. Si usted quiere superar el sufrimiento, primero tiene que dejar de hacer lo que normalmente hace. Y lo que nos dice aquí Santiago es que para poder superar el sufrimiento necesitamos cambiar de actitud. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es la actitud, hermano? Actitud, así sencillamente, es la postura que tomamos frente a las circunstancias. Y tenemos que tener claro que nosotros no somos dueños de las circunstancias. ¿Aló? Las circunstancias están muy, pero muy lejos de nuestro control. Si pudiéramos controlar las circunstancias, ¿qué haríamos? A ver, ¿qué haríamos? Acomodar las cosas, controlaríamos para que no nos roben, acomodaríamos todo para que no nos enfermen, para que no nos echen del trabajo. Pero pregunto, ¿podemos controlar eso? No. Por más que usted se esfuerce, es algo que está fuera de su control. Usted no es dueño de las circunstancias, inevitablemente van a venir las pruebas, pero ¿de qué sí es usted dueño? De su actitud. Tú decides cómo reaccionas frente a las circunstancias. Y lo que nos dice aquí el apóstol Santiago es que cuando estemos pasando por pruebas debemos tener por sumo gozo. La expresión sumo gozo significa lo más elevado, lo más alto. Es decir, que si usted es hincha de un equipo de fútbol y su equipo de fútbol ayer se le ganó al Tolima, o no sé si el Tolima le ganó al otro y quedó campeón, usted se enloqueció, usted pataleó, quedó disfórico de lo que gritó. Pues déjeme decirle que el día que venga la prueba, ese día tiene que cantar más fuerte que eso. Tiene que venir a culto y fajarse una adoración y una alabanza. Sí, esto no arranca menes. Si le hubiera dicho que le iba a llegar plata, obviamente le arrancaba como 50,000 amenes a menos de 10 que hay acá. Pero hermano, usted debe considerarse alegre, bendecido, dichoso por estar pasando por la prueba. Sí, eso no es lógico, pero ¿quién dijo que la palabra de Dios es lógica? Y si quieres superar el sufrimiento, tienes que cambiar de actitud. ¿Y será que eso es posible? Claro que sí, veamos algunos ejemplos. Abraham, ¿lo recuerdan? Padre de la fe. Dios le permite pasar por la prueba. Ve ayudándome con Génesis 22:5, hermano, por favor. Génesis 22:5. Va a pasar por la prueba más tremenda que tuvo que pasar y por la prueba más terrible en el que tuvo que ir a un monte y en ese monte sacrificar a su hijo Isaac. Cuando él tiene que hacer esto, lo que la Biblia dice es que él llegó hasta un cierto lugar con sus criados y les dijo: muchachos, malas noticias. Le toca sacrificar al muchacho. Ese Dios que me habla, ese Dios que habla conmigo, me dijo que sacrificara a mi hijo. Y yo no sé qué hacer. Me toca sacrificarlo y ahora qué hago. Ustedes que me aconsejan, muchachos. Ustedes lo imaginan los otros ahí mirando. ¿Así pasó? ¿Qué fue lo que dijo Abraham? Le dijo a los siervos: esperad aquí
con el asno. Y ojo lo que dijo: yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Las pruebas son una oportunidad para adorar. Sí, no, eso no convence mucho, yo lo sé. Acuérdese, mensajero, ese pobre no sabe ni lo que dice. Lo sé, hermano, yo no sé lo que digo, pero creer que Dios todavía tiene plan para nuestras vidas es parte de lo que nosotros debemos tener fijado en nuestro corazón y debemos adorar. Eso es actitud. ¿Cuál fue la actitud de Job? Job es el más grande sufriente de la antigüedad. ¿Sabe qué le ocurre a Job? Pierde sus riquezas, pierde sus posesiones, pierde sus hijos, y para colmo le dejan a la mujer. Perdón, yo no iba a decir eso. Perdón. Le había prometido a mi esposa que no iba a volver a decirlo, pero bueno. Job 1:20, por favor, Job 1:20. Y la Biblia dice que cuando Job se vio en esa situación, dice la Biblia, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y chilló hasta el amanecer. ¿Aló? Adoró. ¿Qué hizo Job? Que no le duele la boca para decirlo, hermano. Que adoró. ¿Está Job pasando por lo mejor de su vida? No, pero él entiende que la clave no es amargarse, la clave es adorarle. Y mire lo que dice: adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Alabe al Señor, aún en la prueba. Ese aplauso es para el Rey. Alabado sea su nombre. Tenemos que mantener una actitud de adoración, una actitud de fe, una actitud de confianza en el Señor. Pero ni hablar del apóstol Pablo. Un día lo meten preso. Hechos 16:25, por favor. Lo meten a la cárcel por estar predicando el evangelio y por haber liberado a una muchacha que estaba endemoniada. Y la Biblia dice que lo metieron a la cárcel, Hechos 16:25, y lo amarraron de pies y manos en el cepo. Es decir, lo metieron en el peor lugar del calabozo, lo metieron allá al fondo. Pero la Biblia dice que a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos sí es posible tener una actitud diferente. Así que, hermano, la próxima vez que usted enfrente una prueba, la próxima vez que enfrente una dificultad, deje la cara larga, deje esa cara triste, deje ese lenguaje amargado, deje esa actitud depresiva, deje esa actitud de angustia. En lugar de eso, levante su tono de voz y exalte al Dios Todopoderoso. Hónrelo, como dijo Habacuc. ¿Qué dijo Habacuc? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya esto, aunque no haya aquello, aunque no haya en el lagar nada, no, con todo yo me alegraré en Jehová, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar.
exalte a Dios, la prueba sea una oportunidad, hermano, para cantar la mejor canción, la mejor adoración, la mejor alabanza en medio de la prueba. Amén. Pero hay una segunda clave que nos plantea este texto. Porque, ¿cómo sé que todos hemos pasado por pruebas? Pues la verdad es que uno habla con la gente, con la persona, y todos hemos tenido que pasar por alguna dificultad. La muerte de un ser querido. Los que ya pasamos de una cierta edad, ya todo el mundo se nos empieza a morir. O sea, y se murió el hermano tal. Y yo creo, hermano, que en este momento es un tiempo para que podamos decirle a la gente que la prueba no es el fin del mundo. Porque lo que uno busca siempre en medio de la prueba es una respuesta. Es decir, alguien que nos diga algo. Porque por naturaleza, y más nosotros, y con amor lo digo, los colombianos, no nos amargamos. Los colombianos somos echados para adelante, y donde quiera que usted vea un colombiano, ahí pone su negocio y mira a ver cómo sale adelante. Viene la situación difícil, pero ¿qué es lo que realmente nosotros debemos hacer? Cuando está uno amargado, lamentablemente dentro de el pueblo de Dios, lo menos que hay es búsqueda de Dios. ¿Cómo así? Sí. O sea, Dios queda como en un segundo plano. A ver, me explico. Viene la dificultad financiera, el problema económico. ¿Y qué es lo primero que hacemos? El préstamo, vamos al banco, un amigo que tiene plata, buscamos aquí, buscamos allá, un préstamo aquel. Y lo peor, hermano, también, porque conozco casos así, hasta se meten en esos préstamos que se llaman gota a gota. Y después que han tocado todas las puertas, que han ido allí, que han ido acá, se detienen y dicen: hola, ¿y no será que mejor oramos? Se enferma el niño en la casa. Traigan el Dolex, traigan el Dolex. Mire que hay que darle el Dolex, el medicamento. Apliquémosle esto, hagámosle aquello. La agüita que me mandó a hacer mi mamá. Los pañitos, mire, tóquele aquí, tóquele allá. Muévale esto, muévale aquello. Vámonos para la EPS. Y cuando ya hemos agotado todo esto y vemos que nada funciona, decimos: oiga, ¿y si oramos? Claro que orar funciona. Bueno, está bien, 2 o 3 lo creen, pero si usted y yo en medio de la prueba no oramos, mi pregunta es: entonces, ¿cuándo oramos? Porque seamos sinceros, cuando la vida está en calma, como así un puente como este, mañana que no hay que ir a trabajar. A propósito, mañana usted va a estar ahí en la cama y se levanta y: ay, ¿verdad que hoy es festivo? El Señor sabe. Después hago el devocional. Porque cuando la vida está en calma, ¿qué pasa? Pero viene el problema, viene la situación, tenemos la prueba, tenemos la dificultad. ¿Qué ocurre? Nos despertamos a las 2 de la mañana. ¿Qué hacemos? Señor, ayúdame. Dios, por favor, no te olvides de esto que va a pasar mañana, de lo que va a pasar pasado mañana, la otra semana. Necesitamos la plata, necesitamos esto, la operación, etcétera. ¿Sí o no? Ahí sí no importa la hora de la madrugada. C.S. Lewis, quien fue un gran apologista cristiano y que no fue siempre cristiano, dijo: Dios nos susurra
en nuestros placeres, pero nos grita en nuestros dolores. El sufrimiento es su megáfono para despertar a un mundo entero. Porque realmente esa es la particularidad que hay en el sufrimiento. El sufrimiento, ¿a qué nos impulsa? A orar. A orar, es decir, Dios, tú eres el que me puede ayudar. Estoy casi convencido que la mayoría de los que no nacimos en un hogar cristiano, la mayoría de los que no tuvimos unos padres cristianos, conocimos al Señor en medio de una prueba, en medio de una etapa de sufrimiento. Por eso Santiago dice aquí, versículo número 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, lo que está diciendo Santiago es que cuando vienen las pruebas, el mejor momento para nosotros es el de buscar y clamar a Dios. Y esa es la segunda clave de esta mañana. Clame a Dios. Si queremos superar el sufrimiento como cristianos, tenemos que aprender ¿a qué? A clamar a Dios. Tenemos que aprender a orar. Despierte al que ya se durmió ahí al lado y dígale, tiene que aprender a orar. Si en el sufrimiento no oramos, mucho me temo que algún día vayamos a orar. Si en medio de la prueba no oramos, es muy difícil que usted aprenda a orar. O sea, no esa oración rápida, no la oración superflua, sino una oración sincera, la oración profunda, la oración en medio de la prueba, en medio del dolor, esa oración que lo conecta uno de inmediato con Dios y uno siente que Dios está ahí. Y como lo dijo en Isaías, le dijo el profeta, no temas, yo te ayudo. ¿Sí sabían? No temas, yo te ayudo. Pero lo que dice Santiago es que cuando estemos en prueba, tenemos que hacer un tipo de oración diferente a las que hacemos siempre. Porque cuando estamos en prueba, la oración casi que natural es: Señor, quítame esta prueba. Señor, libérame de esta prueba. Señor, líbrame de este dolor, de este sufrimiento, de esta dificultad. Y sin lugar a dudas que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Bueno, no lo creen, pero yo sí lo creo. Pero Él tiene todo el poder y lo puede hacer. Ahora, la verdad es que mucho me temo que no siempre va a ser así, que no siempre va a responder como nosotros queremos, ni a la manera que queremos, ni cuando nosotros queremos. Y lo he visto en tantos años de caminar con el Señor. He visto que cuando estamos en el sufrimiento, Él nos mete en el horno. Uno clama, ora, ¿y qué dice Él? Todavía no. Dios, ¿hasta cuándo me voy a morir? No te vas a morir. Todavía no. Porque el Señor quiere que enfoquemos nuestra oración. Y la oración no es: Señor, sácame de la prueba. ¿Qué dice el versículo 5, por favor? Miren cuál es la oración. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Bueno, está bien, chocolatina para el que lo diga. A ver, dame sabiduría. Las chocolatinas se reclaman en la salida. Y usted ve que algunos lamentablemente creen que la sabiduría es lo que usted encuentra en la universidad o lo que encuentra en el colegio. Pero no.
Así no es. ¿Qué encuentra usted en la universidad o qué encuentra en el colegio? Conocimiento. Y la sabiduría dista muchísimo de lo que es conocimiento. Hay personas que tienen mucho estudio, pero no son sabias. Y hay personas que por alguna razón no pudieron ni siquiera terminar su secundaria, pero son personas muy sabias. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría no proviene de la universidad. La sabiduría no proviene del colegio. La sabiduría no viene de un alma mater. La sabiduría es un don que proviene del Dios Todopoderoso. Y tenemos que clamar a Él en el dolor, en la escuela del sufrimiento y decirle al Señor: Señor, dame sabiduría. Señor, sabiduría es lo que necesito. ¿Y qué es sabiduría? Es el uso correcto del conocimiento. ¿Qué es sabiduría? Es el uso correcto del conocimiento. Sabiduría es sentido común en un grado poco común. Eso es sabiduría. Cuando uno escucha a personas que dicen: uy, lo que dice la Biblia es que esas pruebas nos van a ayudar y que nos van a poder traer a nosotros, si actuamos bien, nos van a traer sabiduría. O sea, las pruebas no van a ser una condición para ganar el cielo, pero sí nos van a ayudar a tener sabiduría. Cuando Salomón fue ungido como rey de Israel, teniendo que reemplazar a su padre David, alguien que había tenido un gobierno súper excelente, ¿cuál fue la oración de Salomón? Dios, soy joven, este pueblo es muy grande, yo no tengo mucha experiencia, así que por favor, te pido. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Dios? Le dio sabiduría y aún le dio más cosas que él no pidió. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, el cual da ¿a quiénes? ¿A quiénes? A todos. ¿Le da a algunos? A los consentidos de Dios, a la rosquita de Dios. ¿A esos? ¿A quiénes? Mire, ¿a quién da Dios sabiduría? A todos los que la pidan. Si usted no pide sabiduría y en la prueba pretende enfrentar esta situación con sus propias fuerzas, murió. De ahí no se va a levantar. Es ahí cuando uno ve que esa persona sale de una y entra a otra, sale de otra y va por otra. Con mi esposa a veces nos rascamos la cabeza y decimos: uy, pero este hermanito, esta hermanita, oiga, no acaban de salir de una y ya están metidos en la otra. Y decimos: ¿cómo le ayudamos? No, no sé. Yo le he dicho muchas veces: no, ahí sí toca que pidan sabiduría. Ahora, mire cómo la da. ¿Qué dice? ¿Cómo la da? ¿Cómo la da? Dios no es un Dios mezquino, o sea, abundantemente, sin reproche. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cuando usted va, Dios no le va a decir: ve otra vez. Ay, no, no, venga, pero ya párela. No, hágame un favor. No, yo ya le dije que tenía que hacer. No. Y eso me da mucha tranquilidad. Porque cuando uno pide sabiduría a Dios, así uno comete errores, el Señor sigue insistiendo en darle a uno sabiduría, aún en los errores, porque las abuelas dicen que hasta en los errores se aprende. Por ahí leí en alguna oportunidad: error
se queda en error cuando usted no aprendió de él. Pero si usted aprendió del error, ya no es un error. ¿Sí o no? ¿Y cuántos saben que eso es así? Entonces, versículo 6, el versículo 6 dice que no basta con pedirla. ¿Cómo hay que pedirla? Oiga, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. ¿Sí han visto el mar? Bueno, al menos por televisión. ¿Sí lo ha visto? ¿Cómo es? ¿Cómo vive el mar? ¿El mar está quieto? ¿Cómo vive el mar? La Biblia dice que aquellos que oran, pero oran sin fe, ¿cómo viven? Agitados. Ay, pastor, es que no sé qué voy a hacer. Me sacaron, mire, se me acabó ya, la vida se me acabó. Están agitados. El Señor dice que quien actúa así, ¿qué va a recibir? Póngales el versículo, por favor, hermano. ¿Qué va a recibir? Nada. Versículo 6. 7, perdón. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ¿qué recibe? Nada. O sea, tiene que pedir con fe. O sea, no tiene que estar como la canción. A veces sí, a veces no. Cuando usted ore, su oración tiene que expresar fe, y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Mucho he insistido cuando vienen a la oración de la mañana que debemos orar por medio de la palabra. Aprenda a orar por la palabra, porque eso es lo que nos va a dar fe. La palabra nos da fe. Porque usted puede entrar en una prueba y al momento de orar, su oración puede ser simplemente un conjunto de quejas, reclamos, lamentos. Ay, Dios, ¿por qué me toca esto a mí? ¿Por qué a mí, pobrecito yo? Esa oración, ¿qué va a conseguir? O sea, si quiere, hágala para desahogarse. Pero después de que la haga, ahora sí haga esa oración que dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque cuando usted hace esa oración de: ay, Dios, pero mire, porque yo sufrir me tocó a mí. Ay, sí, no, no son mundanos, ¿no? En esta vida. ¿Qué va a conseguir con esa oración? Pero si usted ora con la palabra: porque mi socorro viene de Jehová, Jehová es escudo alrededor de mí, mi roca y el que levanta mi cabeza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me dará todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra, hermano, eso está descubierto. Así que cuando venga una prueba, en lugar de estar como el mar, de allí para acá, ¿cómo debe estar? Quieto y firme. Agarre su Biblia, váyase para el cuarto de oración. Pastor, no tengo cuarto de oración. Váyase para el baño, váyase para donde quiera, pero que esté solito, con nadie que le esté molestando. Acuérdese que Jesús en Mateo 6 enseñó a orar en lo secreto. Y allá: Señor, esta es mi condición, esta es mi situación, esta es mi realidad. Tú la conoces, tú lo sabes. Abro tu palabra, no al pinochazo tampoco, ¿no? Por eso le recomiendo que subraye su Biblia, porque el día que viene la circunstancia, abre y tan, usted encuentra lo que había subrayado hace 4 meses y usted dice: ay, ahora miren esta palabra, me levanta. Clama a mí y yo te responderé, dijo el profeta Jeremías.
¿Usted sabe dónde está? Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia. Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia. ¿Cuántos han tenido días de angustia? ¿Qué hay que hacer en los días de angustia? Dice, invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Aleluya. Tercero, dijimos primero, tenemos que cambiar de actitud. Segundo, clamar a Dios. Y lo tercero que se supone que tú y yo debemos hacer es contemplar la recompensa, porque detrás de cada prueba viene una recompensa. Bueno, como dos lo creyeron, pero detrás de cada prueba viene una recompensa. Está ahí en el texto. Mire, esto se parece mucho cuando en el colegio, en la universidad, existen esos profesores que lo llaman el profesor cuchilla. Usted llegaba al salón, usted estaba en el salón, llegaba el profesor y en lugar de saludar, ¿qué decía? Saquen una hojita. Cinco minutos. Respondan esta pregunta. El que sabe, sabe, y el que no, no. Y la calificación era 1 o 5. Ya, perdió. Tenaz, ¿no? Llegó el profe, llegó el profe. Lo llamaban de cariño Atila. El rey de los unos. Porque, ¿cuál es el propósito de las pruebas? El propósito de las pruebas es para saber que habíamos aprendido. ¿Aló? Dios no es ese profesor cuchilla, no. No. Pero Dios sí quiere que crezcamos. De cuando en cuando nos hace pruebas. Porque ¿qué quiere medir Él? Quiere ver qué tanto hemos aprendido. Y puede ser que en este semestre Dios diga, saquen una hojita previa. Primero, segundo, tercero. ¿Qué pasa si un estudiante le dice al profesor, no, yo no quiero hacer esa previa, no, yo no quiero hacer esa, no, yo no la contesto? ¿Qué ocurre? Pierde la prueba. Y si pierde la prueba, pierde la materia. Si pierde la materia, pierde el año. Por eso es que hay cristianos que se ufanan y dicen, yo llevo 20 años de ser cristiano. No llevan 20 años de ser cristiano. Llevan un año, pero han repetido 20 veces. Y la razón es porque no han sabido enfrentar las pruebas. En el reino de los cielos no hay promoción automática. Ay, tan bonito el niño, no, eso pasémoslo a segundo. No hay profesores que se dejen sobornar. No cabe nada de eso en el reino de los cielos. Tiene que repetir la prueba hasta que la haga. ¿Cuáles son las recompensas? Capítulo 1, versículo 3, por favor, ahí de Santiago. Encontramos que dice, sabiendo que la prueba de vosotros produce paciencia. O sea que sí es cierto, las pruebas producen, o sea, uno aprende de la prueba y ya después le preguntan a uno o le dicen a uno, sí sabe, ¿no? En mi casa llegó el cáncer. Yo sé lo que es eso. Yo ya pasé por ahí. Ven, yo te ayudo. Se viene la persona que le dice, no, se separaron en mi familia, en mi casa, mire, una separación. Le dices, tranquilo, yo sé lo que es eso. Yo pasé por ahí. Pasé
Es decir, aprobó. Aprobó. Porque si en una prueba tú te derrumbas, te desbaratas, ¿qué dice Dios? No has aprendido, no has entendido. ¿Cómo vas a hacer entonces? ¿Cuándo es que vas a superar esa prueba? El día en que en medio de la prueba tú adores al Señor, alabes al Señor y le dices: Señor, aquí estoy. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón. Ya está. Entonces el Señor te dice desde el cielo: listo, aprobado, promovido, vas creciendo. De eso se trata. Porque como la imagen que está en pantalla, lo que Dios quiere en nosotros a la final es ¿qué? Un producto. O sea, ayer mi pastor estaba dirigiendo los ayunos y les decía eso a los hermanos que estaban en el tiempo de los ayunos. Estaba diciendo: miren ustedes, realmente se ven lo que son ahora, pero Dios sí ve el producto terminado. Usted ahorita se ve en esa corre, y no, y que toca y conseguir. Pero Dios, ¿qué ve? Dios no le está viendo ahorita, Dios está viendo lo que usted va a hacer. Trajimos al ejemplo a Job, y en Job capítulo 19 versículo 25, un día él levantó la voz, Job 19, 25, y dijo: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que su Redentor vive? Llega la crisis financiera y tú dices: yo sé que mi Redentor vive. Y al final levantará sobre el polvo. Versículo 26 de Job 19. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y después te desecha esta piel en mi carne veré a mi Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Eso se llama fidelidad. Amada iglesia, Dios quiere que lleguemos a ser un producto terminado. La recompensa está precisamente en lo que dice el versículo número 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia realmente significa constancia, perseverancia, resistencia. Esa palabra en griego es la que se utiliza para describir a aquellos que cargan algo y lo llevan varios metros, cientos de metros, pero lo cargan, lo llevan ahí, resisten, porque las pruebas nos hacen más fuertes. Póngase en pie en esta mañana. Cuando uno sabe que está pasando por pruebas otra persona, uno lo entiende. Pero cuando uno no ha pasado por pruebas, cuando uno no ha pasado por dificultades, circunstancias complicadas, uno no entiende. Y hoy Dios nos tiene para hacer una iglesia donde
cuidándonos, crecemos. El versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Amado hermano, perfecto, dirá usted: no, pastor, pero es que nadie es perfecto. Perfecto no es no cometer errores, no tener pecados. Perfecto no es alguien que no se equivoca. La palabra perfecto en este contexto donde se está escribiendo quiere decir maduro. Una persona perfecta es una persona que ha alcanzado el máximo grado de madurez. Una persona que entiende la razón de la vida, la razón de las pruebas, la razón del sufrimiento. Es una persona madura. O sea, viene la prueba, no se angustia, sino que clama a Dios, ve que Dios lo tiene ahí en la mesa, le está golpeando, le saca la mentira, le saca las malas palabras, le saca la ira, le saca la contienda, ¿sí? Ahí duele. Y como dijimos en una predicación anterior, cuando le sacan a uno ciertas cosas, a uno que, ay, mi egoísmo, no, pero es que con él, ay, mi egoísmo, no, pero no me lo puede dejar un día más. Porque duele. Pero todo sufrimiento, dijimos, es una oportunidad para adorar a Dios. Cuando nos tenga en esa rueda y nos esté dando vueltas, y aunque nosotros no entendamos, sin lugar a dudas Dios nos está diciendo: todavía no. Tengo que formarte otro poquito. Todavía no. Hay algo que no me gusta de ti. Hay algo que te tengo que sacar. Hay algo que no va con lo que yo quiero de ti. Por eso me toca pulirte esto, sacarte esto otro. Porque el texto lo que dice es que para que seamos perfectos y cabales. La palabra perfecto quiere decir maduro. La palabra cabal quiere decir completo. Una obra, producto terminado, no a medias. Para finalizar, yo quiero decirle algo. El sufrimiento produce a los mejores cristianos, pero también a los peores. ¿Sí? Porque el sufrimiento, cuando un cristiano que no sabe enfrentar ese sufrimiento, se amarga, no vuelve a la iglesia. Oiga, no, allá no vaya, no, eso allá, no. Yo comencé a ir allá y mire cómo estoy. El sufrimiento hace mejores cristianos, pero también los hace peores. Un mejor cristiano, como dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Porque cuando está finalizando el texto, en el versículo 9, Santiago dice que menciona a los pobres y a los ricos. Les dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. O sea, ¿qué es lo que está mostrando aquí esto? Siga leyendo. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Sabe qué es lo que está mostrando este texto? Las pruebas generan igualdad. Escuchen. Los pobres tienen crisis financiera. En cambio, los ricos
también. Entonces ahí uno entiende a Verónica Castro, que decía que los ricos también. Y finalmente lo que hace la prueba es que tanto a pobres como a ricos nos enseñan. La enfermedad llega al pobre, en cambio al rico. Luego, el sentido de la vida no son las riquezas materiales. El sentido de la vida está en las riquezas espirituales. Porque hay hermanos que mañana, que es festivo, se van a ir y espero que les haga un buen sol. Van a estar quemados en la tarde, rojos, pero se comieron un helado de 1.000 pesos. Todavía se consiguen. De 1.000. Chococono. Ah, que ya lo subieron a 1.200. Bueno, chococono de 1.200. Pero felices. En cambio hay ricos que pueden comerse el helado más grande de crepes and waffles y no pueden, ya no pueden. Entonces, hermanos, nuestra vida es una vida que aquí fue solamente un paso, como la hierba, ¿sí? Eso es la hierba, ¿sí? Pasamos y ya. Al final el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, bendecido. ¿Hay alguien feliz y dichoso y bendecido? Cuando venga la prueba, cuando venga el sufrimiento, resista. Porque al final vendrá, lea el texto, no me mire a mí, lea el texto, vendrá la recompensa. Ay, allá vamos a estar un buen rato, hermano, hablando usted y yo. Usted me va a decir: ay, pastor, cuando uno se afanaba que porque no había para el desayuno. Ay, pastor, y aquí tenemos de sobra. Ay, pastor, ¿se acuerda cuando no teníamos ni pa? Es que de verdad, y aquí todas las riquezas, todas. Por eso el cristiano que sabe superar la prueba anhela la vida eterna, anhela irse al reino de los cielos.